Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Este es el parte médico del viernes 23 de abril. Tras el cambio al color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, resultado del descenso en los indicadores de salud y el buen avance de la vacunación, se anunciaron 6 nuevas medidas que permitirán seguir protegiendo la salud de los yucatecos, pero al mismo tiempo continuar con la reactivación económica, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Expertos en Salud Pública. Y estas medidas son: 1. A partir del día lunes 26 de abril se elimina la restricción a la movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles y se mantiene de 11:30 p.m. a 5 a.m. los días jueves, viernes y sábado. 2. A partir del día lunes 26 de abril, los restaurantes podrán estar abiertos hasta las 12 de la noche de domingo a miércoles. 3. A partir del lunes 26 de abril se incrementarán los aforos al 75% de su capacidad en restaurantes, comercios, plazas comerciales, supermercados y hoteles, mientras que en los cines y teatros será al 50%. 4. A partir del lunes 26 de abril se reabren las áreas de juegos y deportivas en parques públicos y plazas comerciales. 5. A partir del sábado 15 de mayo reiniciarán las prácticas profesionales de los estudiantes de educación superior. 6. A partir del sábado 15 de mayo se reactivarán los eventos sociales como bodas o similares, por lo que quienes realicen algún evento tendrán que acatarse a los protocolos publicados en la página oficial de reactivación económica del Estado y respetar los aforos, que estarán limitados a 100 personas en lugares cerrados y 200 en lugares abiertos. El proceso de vacunación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adultos mayores de 60 años en todos los municipios de Yucatán concluyó de manera satisfactoria. En Progreso, Temozón, Tixcocop y Humán, los adultos mayores de 60 años ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Este proceso se realizará a continuación en otros municipios de Yucatán. Como se han señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 163 pacientes en hospitales públicos. 32.164 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 36.731. Hoy se detectaron 81 nuevos contagios de coronavirus, 50 en Mérida, 17 en Valladolid, 4 en Espita, 2 en Ticul, 1 en Aquil, Jocabá, Canacín, Oxuscap, Peto, Suquilá y Temozón, y un foráneo. De los 36.731 casos positivos, 308 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 22.975, Valladolid con 2.416, Tizimín 1.136, Canacín 974, Progreso 954, Ticul 924, Humán 865, Tecash 589, Motul 336, Peto 292, Temozón 257, Junucmá y Tinún con 228, Chemash con 202, Izamal 189, Buxots con 164, Maxcanú con 147, Espita 132, Acanqué 128 y Oxcuscap con 127. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 48, Colonia 137, Ciudad Cauquel 32, Chubonada Hidalgo 20, Francisco de Montejo 15, Pacaptún 12, Pensiones 10, Francisco y Madero, Maya y Mulzay y Bojorques con 8, Nora Quintana y Yucalpetén con 7, Leandro Valle, Bosques del Poniente y Díaz Ordaz con 6, y Ciudad Industrial, Las Américas, Fidel Velázquez y Jardines de Vista Alegre con 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.975 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 6.506 en la zona norte, 6.025 en la zona oriente, 2.150 en la zona centro, 3.267 en la zona sur y 5.027 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Se trata de 4 hombres y 2 mujeres con un rango de edad de 37 a 78 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma y tabaquismo. 5 de ellos residían en Mérida y 1 más en Tizimín. En total son 3.992 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 402 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 163 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.
Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.